Muy buenos días y feliz sábado a todos nuestros amigos que ya se han conectado con nosotros en este sábado 2 de diciembre, el primer sábado del último mes del año. El tiempo ha pasado muy rápido y creo que al comenzar esta última parte del año es un buen momento para agradecer a Dios por sus múltiples bendiciones que nos ha brindado, por su compañía, por su misericordia y por su bondad. Los invito a orar para pedir la dirección de Dios en este culto y para agradecerle por todo lo que hace y es con cada uno de nosotros, sus hijos. Oremos. Padre amante, misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros durante este año 2023. Padre amado, ya estamos comenzando el último mes del año y hemos visto tu mano poderosa, tu mano cariñosa en cada uno de nosotros, en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, en cada uno de nuestros amigos y amigas que ven cada sábado este programa. Padre amado, síguenos bendiciendo, sígueles acompañando también y que tu presencia siempre esté en este programa para que muchas personas te puedan conocer. Bendícenos, acompáñanos y quédate con nosotros en esta mañana. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hace unos días estuvo con nosotros nuestro hermano Robert King y su esposa, quienes acompañaron a su hija Rachel, que vino representando al equipo de Estados Unidos en natación, allí en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se realizaron en nuestro país. La verdad es que fue muy grato para nosotros tenerle en nuestro templo y conocer cómo su hija de solo 16 años dio testimonio de su vida dedicada a Dios al orar por sus compañeras de equipo solo momentos antes de la competencia. Una de ellas resultó ganadora de medalla de oro y récord panamericano, lo que deja en evidencia que Rachel está cumpliendo la misión en su entorno deportivo. Un abrazo a la familia King desde aquí, Santiago de Chile. Muy bien, los invito a que cantemos los siguientes himnos para que demos inicio a este culto de adoración.
andar con Jesús en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos
recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. México. En 1891, Salvador Machizo llegó a Ciudad de México como misionero pionero. Nacido en Italia, Salvador se mudó a Estados Unidos a los 21 años y finalmente se dirigió a California, donde conoció el mensaje adventista mientras era paciente en el Hospital Santa Elena. Al principio rechazó el mensaje, pero después de estudiar los años con Aid y James, se convenció. Regresó a Italia para compartir el mensaje con su familia, pero fue rechazado. Volvió a los Estados Unidos, donde sintió el llamado de Dios para llevar este mensaje a México. Con recursos propios viajó a la Ciudad de México en 1891, esperando vender copias del Gran Conflicto. Pronto se dio cuenta de que los ricos no compartirían libros religiosos no aprobados por el clero y los pobres no podían comprarlos aunque pudiera leerlos. Además, los libros estaban en inglés. A pesar de estos obstáculos, vendió 2.500 libros. Salvador regresó a Paris Scripps, en Estados Unidos, para estudiar enfermería y luego volvió a México para reunirse con otros misioneros en Guadalajara. En 1899, retornó a la Ciudad de México. Salvador seguía el método de Cristo. Enseñó a la gente cómo construir casas y cómo cocinar mejores comidas, ayudó a los enfermos y enseñó a la gente el mensaje adventista. Durante su tiempo como misionero, Salvador trabajó como colportor, instructor bíblico, traductor y pastor. Estuvo durante la Revolución Mexicana, fue capturado y amenazado por soldados de ambos lados. Aún así, perseveró, determinado a llevar un mensaje de esperanza al pueblo de México. Gracias a su influencia, en 1899, George Washington estableció la primera iglesia adventista del Séptimo Día de México, hace más de 120 años, en Tacubaya, parte de la Ciudad de México. Hoy más de 9,000 iglesias y grupos y unos 800,000 adventistas del Séptimo Día en México, lo que significa que hay un adventista por cada 163 personas. A los misioneros pioneros como Salvador Machizo les decimos gracias.
Hola, mi amigo querido. Qué alegría poder abrir la palabra de Dios una vez más. Mira cómo se va el tiempo. Ya estamos comenzando el mes de diciembre y ya este año 2023 prácticamente se fue. Pero en fin, nos alegramos porque cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Ese será el gran evento, el fin, el punto final de la historia de pecado en esta tierra. El fin de nuestras tristezas, nuestra angustia, nuestro peregrinaje en el desierto de esta vida. Vamos al estudio de la lección número 9 para el 2 de diciembre del año 2023. El título de la lección es La misión en favor de los poderosos. Y el propósito de la lección es mostrar que la gente rica, la gente poderosa, también es vacía por dentro, carga una angustia, una tristeza existencial y busca desesperadamente. A veces no muestra eso exteriormente, pero en su corazón busca desesperadamente respuestas para sus inquietudes. Los ricos y poderosos también necesitan de Jesucristo. A veces cuando no se tiene dinero, se piensa que si se tuviese mucho dinero, nuestra vida sería mucho mejor. Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero e infelizmente no es feliz, no tiene paz en el corazón porque no ha encontrado a Jesucristo. Pero conozco también muchas personas adineradas, poderosas, que han encontrado a Jesús y tienen paz en el corazón, paz en la familia, y se acuestan y duermen tranquilos, en paz, en su conciencia con Dios. Bueno, esta semana vamos a estudiar el caso de algunos hombres poderosos que reconocieron a Jesucristo como su Salvador, reconocieron al Dios Todopoderoso, se entregaron a Él. Hombres que, como en el caso de Nabucodonosor, que es el primer caso que vamos a estudiar, aparentemente nunca se rendirían al amor de Dios. Eran hombres duros. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, él era el rey de Babilonia. En aquel tiempo Babilonia dominaba el mundo, era el poder que dominaba, controlaba el mundo de aquellos días. Y mira lo que está registrado en Daniel 4, 30 al 32. Voy a leer, dice así. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Qué cosa extraordinaria. Tú sabes la historia de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño en el capítulo 2 de Daniel. Daniel le interpretó el sueño y le dijo que el imperio babilónico que Nabucodonosor dirigía era la cabeza de oro de aquella estatua que él había soñado. Pero este hombre se enorgulleció y pensó, ¿por qué ser solo la cabeza? ¿Por qué no ser toda la estatua de oro? Y mandó construir una estatua con su imagen de oro macizo y pidió que todo el mundo se adorase, se arrodillase para adorarlo a él. Mira la soberbia. Y algún tiempo después, él estaba en el balcón de su palacio contemplando todo su imperio y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿No hice todo esto para mi gloria? Mira el orgullo, la soberbia. A veces nosotros los seres humanos corremos el peligro de pensar que lo poco o lo mucho que podemos hacer es fruto de nuestras manos, fruto de nuestro ingenio, fruto de nuestra sabiduría. Nosotros no somos nada, queremos, somos polvo. Todo lo bueno que podemos hacer es obra de Dios, no es nuestra. Nosotros no tenemos condiciones de hacer algo de lo cual decir,
o jactarnos y decir, esto es mío, esto yo hice, esto yo construí. Pero el ser humano es así. Nosotros todos somos un pedacito de Nabucodonosor. Muchas veces cuando vemos algo bueno pensamos que es fruto de nuestras manos. Pero el texto bíblico dice que no salía la palabra de su boca cuando escuchó una voz del cielo que le decía, Nabucodonosor, te llegó la hora. Tú puedes pensar que todo eso es tuyo, no es. Ahora te voy a demostrar que nada es tuyo. Vas a pastar con los animales durante 7 años. Vas a ser arrojado de tu trono. Y efectivamente así fue. Y cuando después de 7 años Dios le devolvió la salud mental, porque en esos años él comía hierba como cualquier animal, cuando Dios le devolvió la salud mental, él recapacitó y reconoció que Dios era el único Dios todopoderoso y se entregó a Dios. O sea, se convirtió. Nabucodonosor es un rey que se convirtió, que se entregó al Señor Jesucristo. Hoy día, como Nabucodonosor, hay mucha gente en el mundo, poderosos, hombres ricos, millonarios, gente que tiene mucho poder. Una vez yo recibí la visita, yo trabajaba en San Pablo, recibí la visita en mi oficina de un gobernador de estado. Y él me decía, mire pastor, yo con una firma puedo cambiar el destino de miles y miles de personas. Una sola firma mía, ese es el poder que yo tengo. Y sin embargo, en este momento, pastor, estoy aquí, necesito su ayuda. Necesito que usted ore por mí, que usted clame por mí. Y él estaba teniendo problemas familiares, problemas con la hija. Y la hija se había metido en drogas y estaba destruyendo su vida. Y ese hombre necesitaba del poder de Dios. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que esa gente que tiene poder, esa gente que tiene fama, brillo, espectacular, no necesita de Dios. Son gente vacía, gente desesperada. Porque el ser humano, ya lo he dicho muchas veces, salió de las manos de Dios y nunca será completo hasta que no se devuelva a Dios. A veces el propio hombre, por el poder, por la gloria, por la fama que tiene, demora en entregarse. Y muchas veces nunca se entrega. Yo te cuento nuevamente la experiencia de otro hombre millonario, poderoso, que una vez conversó conmigo y me dijo, pastor, yo tengo tanto dinero que puedo comprar lo que quiero, puedo viajar a donde yo quiera, no necesito comprar un boleto de avión, yo tomo mi propio avión, mi propio piloto, voy a donde quiero. Pero en estos momentos, pastor, yo siento un vacío en mi corazón. Yo no sé, yo no le he hecho mal a nadie, pero siento como si yo le hubiera hecho algo malo a alguien. ¿Qué me falta? Por favor, ayúdeme. Solo le pido 2 cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia y no me hable de Jesús. Y yo le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Y él me dijo, ¿y qué? ¿Los pastores no pueden hablar de otra cosa? Le dije, sí, yo puedo hablar de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y lo que le está faltando es Jesús en su vida. Pero usted no quiere que le hable de Jesús. Y así como este hombre, hay gente sincera que sufre, sabe que tiene el problema en su vida, sabe que tiene un vacío, pero no dan el brazo a torcer, no se entregan, no se rinden a Jesucristo. Gracias a Dios, Nabucodonosor, un hombre poderoso, se rindió a Jesucristo, pero para rendirse a Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que pastar 7 años con los animales en el campo comiendo hierba. Esta parte nos muestra una cosa. Dios desea la salvación de todos, no solo de la gente buena, de la gente poderosa, de la gente soberbia y orgullosa, de los malos, de los ricos. Dios desea la salvación de todo ser humano. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:4. Desea que todos, está hablando de Jesús, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres, y lógico, las mujeres, los niños, los ancianos, que todos los seres humanos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y esa idea se completa en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, cuando dice,
Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo. La salvación es para todos, por lo tanto no debemos temer evangelizar a los ricos, a los poderosos, a los famosos, porque ellos también necesitan de Jesús. El segundo hombre poderoso que se menciona en el estudio de esta semana es Naamán. Ahora, Naamán era un capitán sirio. Quiere decir que el evangelio no está limitado a los habitantes de un país. El evangelio es para todo el mundo, toda la nación, tribu, lengua y pueblo. En los tiempos del Antiguo Testamento el evangelio no era solo para los israelitas. Aquí vemos el caso de un capitán sirio a quien le llegó el evangelio, lo alcanzó el evangelio. ¿Y cómo lo alcanzó? Naamán era un hombre leproso, estaba leproso, no encontraba remedio para su mal. Buscaba por aquí, buscaba por allá, corría, gastó dinero, consultó médicos, nadie podía resolver su problema. Y la lepra estaba consumiendo su cuerpo por dentro, porque por fuera las túnicas finas que vestía cubrían. Pero llegó un momento que la lepra lo iba devorando. Y entonces en su casa trabajaba una jovencita judía que conocía el poder de Dios. Y esa niña judía evangelizó a Naamán y le dijo que fuera a Israel a buscar al profeta. Aquí una vez más nosotros vemos que el mejor instrumento de evangelización es un amigo, es un conocido, es una persona que está a tu lado. A veces nosotros inventamos métodos, buscamos métodos, y no hay nada de malo en inventar y crear nuevos métodos. Pero el método de Jesucristo es el único que nos dará éxito cuando nos acerquemos a las personas para hablarles de Jesús. La amistad. Hazte amigo de las personas. Esa niña trabajaba en la casa del capitán, conocía el drama del capitán y de una manera simple le habló del poder del curador de Dios. Y Naamán fue curado y se entregó al Señor Jesucristo. Y fue bautizado. Fue sumergido 7 veces en el río Jordán y su lepra desapareció. La tercera parte de nuestro estudio habla de testificar a los instruidos, y aquí se menciona a Nicodemo. Mira, Nicodemo era un hombre muy culto, era un líder. Mira cómo lo describe Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, un dignatario, un príncipe de los judíos, un líder judío. Pero no era solamente eso. Era una especie de rabino también, de conocedor de la palabra de Dios, de maestro de teología. El propio Señor Jesucristo lo describe así en Juan 3:10. Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y aquí está el ejemplo de alguien que conoce la palabra de Dios, pero está perdido. ¿Es posible conocer la palabra de Dios y estar perdido? Pues Nicodemo es un ejemplo que sí es posible. Nicodemo fue sacudido en las bases porque Jesús le dijo que si quería entrar al reino de los cielos debería nacer de nuevo. ¿Tú crees que un maestro como Nicodemo no se dio cuenta que Jesús le estaba hablando de la conversión? Claro que sí, pero él se hizo al tonto, se hizo al que no entendió. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre para nacer otra vez? Y Jesús lo miró, y cuando Jesús te mira no tienes a dónde escaparte, querido. Jesús lo miró y le dijo: Nicodemo, tú sabes de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de la conversión. Lo que es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces, yo no te estoy hablando de nacer de nuevo físicamente, te estoy hablando de nacer de nuevo espiritualmente. Y yo te pregunto, ¿tú ya has nacido de nuevo en Cristo? ¿Tú ya te has convertido? ¿Tú has dejado las cosas de lado y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Mientras Jesús no transforme tu vida, no puedes ser feliz. No hay manera de que seas feliz. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de la misión en favor de los ricos. Y aquí se menciona al joven rico. El problema del joven rico no era el dinero,
El problema del joven rico era que en su corazón no estaba Jesucristo. No hay ningún problema con el dinero. Tú puedes tener dinero, pero si tú no tienes a Cristo en el corazón, el dinero llenará tu corazón y el dinero no resuelve los dramas de la vida. Solo Cristo lo hace. Ahora, teniendo a Cristo en el centro, el dinero no te hace mal. El dinero puede ser un don precioso para ayudar a la obra de Dios, ayudar a gente que necesita, ayudar a tu familia, en fin. El dinero es una bendición en la vida de alguien que conoce a Jesucristo. Pero a veces cuando una persona tiene dinero, pues no se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque piensa que el dinero le proporciona todo. Y efectivamente el dinero te puede proporcionar cosas materiales, pero no te puede proporcionar paz. Ahora hay un versículo interesante aquí en Mateo 19, 24. Dice así: repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. A veces los profesores, los teólogos tratan de explicar este texto. Dicen que es más fácil que un rico entre que un camello entre por el ojo de una aguja. Y pues eso sería imposible. Como un camello va a entrar por el ojo de una aguja. Entonces ellos dicen, no, es que en Jerusalén, al lado de la puerta, había una puerta pequeña por donde el camello sin carga se arrastraba y podía entrar. Oh, querido, la verdad aquí, en este texto, Dios está hablando de imposibilidad. Un rico o un pobre que no se convierta, que no se entregue a Jesucristo, es imposible que entre al reino de los cielos. No es solo porque es rico, puede ser también pobre, pero es imposible. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 26 Jesús explica, dice, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es posible, pero para Dios esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesucristo dijo, no, esto que un rico entre al reino de los cielos es imposible. No es que arrastrándose puede entrar, es imposible. O un pobre también, o un poderoso también, es imposible. Es imposible que un ser humano entre al reino de los cielos, a no ser que se deje transformar por Dios, porque para Dios todo es posible. Las riquezas no son una piedra de tropiezo en la vida del cristiano. Pueden ser un talento, un don precioso que puede ser usado para la gloria de Dios desde el momento que Cristo ocupe el centro de tu corazón. Ahora llegamos al fin de este estudio hablando de la misión en favor de los poderosos. En los tiempos de Cristo, por lo menos hubo 2 hombres ricos, poderosos, cultos, que se convirtieron. Nicodemo es uno de ellos. José de Arimatea es otro de ellos. Mira, José de Arimatea era tan poderoso entre el pueblo judío de aquellos días que cuando Jesús fue crucificado y murió, las autoridades no querían dar el cuerpo de Jesús a nadie. Pero cuando José de Arimatea se presentó para pedir el cuerpo de Jesús para darle santa sepultura, las autoridades le dieron el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Mira el poder que tenía José de Arimatea. Él fue un discípulo del Señor Jesucristo. Él se convirtió. Él aceptó a Jesús como su Salvador. Y él le dio una de sus sepulturas familiares, era una familia rica, para el Señor Jesucristo ser enterrado. La lección de esta semana nos enseña básicamente una cosa. La misión, queridos, tiene que alcanzar a todos los seres humanos del mundo, a los ricos, a los pobres, a los poderosos, a todos. A veces nosotros solamente limitamos nuestra misión de evangelización a las clases menos favorecidas. ¿Por qué? Tal vez porque en su necesidad las personas menos favorecidas busquen más a Dios. Pero tenemos el desafío de también dirigir nuestra obra evangelizadora a las personas poderosas, a los que tienen fama, a los que tienen éxito.
Grandes artistas de televisión se suicidan, se quitan la vida. Grandes hombres millonarios se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no son felices, no tienen paz. Si un día tú caminas por la calle y te pones ahí a observar a las personas, vas a ver gente ejecutiva con terno, con un maletín en la mano, corriendo de aquí para allá, cada uno corriendo atrás de sus problemas. Esas personas no conocen a Jesús. ¿Cómo llegar al corazón de esas personas? Es un desafío. Y la próxima semana vamos a comenzar a hablar de estrategias para acercarnos de la gente poderosa, de la gente culta, de la gente que no quiere saber nada del Evangelio. Pero tú eres un instrumento precioso en las manos de Dios para alcanzar a las personas. Yo conozco obreros humildes, mujeres, hombres humildes que trabajan en algunas fábricas, en algunas grandes empresas, que con su testimonio vivo, su testimonio, alcanzaron a los patrones, a los gerentes, a los dueños de las empresas. Entonces, la gente no está buscando teología, la gente está buscando solución para los dramas que vive cada día. Y el más humilde cristiano tiene la solución en la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios te bendiga mucho. ¡Feliz sábado, niños! Nuevamente estamos aquí reunidos, ¿para qué? Para adorar, para dar gracias, para alabar el nombre de Dios, porque el sábado es el día donde reconocemos a nuestro Dios, lo reconocemos como nuestro Creador, como quien nos sustenta y como quien también se comunica con nosotros. Vamos a ver qué versículo tenemos para hoy. Está en Salmos 25, 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Dios va a darnos a conocer lo que Él quiere, que Dios nos cuenta y nos habla y nos dice qué es lo que quiere de nosotros. Bueno, nosotros sabemos que Dios siempre se quiere comunicar con nosotros, siempre ha estado atento, ¿no es cierto?, a que nosotros conozcamos de Él. ¿Y cómo lo hace Él? De distintas maneras. Y hay una muy particular que la cuenta la Biblia. Cuando el pueblo de Israel necesitaba comunicarse con Él, Dios usó una estrategia muy bonita, muy interesante, que a veces la pasamos por alto. ¿Saben ustedes que cuando el pueblo de Israel estaba viajando, Dios le dijo a Moisés que tenía que construir ¿qué cosa? El tabernáculo, ¿no es cierto? Tenía que hacer todo este espacio sagrado donde Él iba a estar ahí presente para demostrar su compañía. Aparte que Él demostraba de otra forma su compañía, pero a través del tabernáculo Dios quería entregarle con símbolos, ¿no es cierto? Y con todo el oficio que sucedía ahí, el significado de la salvación.
cómo Dios quería que cada uno de nosotros tuviese la oportunidad de la salvación. Y había un espacio donde cuando el pueblo necesitaba saber qué era lo que pasaba, Dios se lo mostraba al sacerdote. Bueno, dentro de todas las especificaciones que hizo Dios para el tabernáculo y para la vestimenta del sacerdote, el sacerdote tenía ¿qué cosa? Tenía aquí en su pechera, ¿no es cierto? Tenía piedritas. Y esta pechera tenía el nombre de pectoral. El nombre de esta pechera que tenía puesta aquí el sacerdote. Y tenía piedras, pero había dos piedras súper importantes. El Urín y el Turín. Uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Y el pueblo, cuando quería conocer la voluntad de Dios, el sacerdote levantaba esta pregunta a Dios y la piedrecita que se prendía, no es que se prendía, se iluminaba en el lado derecho, era porque Dios estaba de acuerdo con lo que estaba preguntando o qué era lo que tenían que hacer. Pero si la piedrita del lado izquierdo no se iluminaba, era porque no era lo que tenían que hacer. Qué interesante cómo Dios se quiere comunicar con nosotros. Usa muchos medios para comunicarse con nosotros. También Él se comunica con nosotros a través de ¿qué? A través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado donde Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Bueno, niños, ¿se acuerdan qué pasaba cuando la piedrita derecha se hacía la pregunta y se iluminaba? Era porque Dios estaba de acuerdo. Y si la piedrita izquierda se iluminaba, era porque no había que hacer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos ahora pedirle a Dios que nos ayude a reconocer qué es lo que Él quiere? Estudiando la Biblia, muy bien. Repasando nuestra lección de escuela sabática. Muy bien, niños. ¿Saben ustedes que una manera de comunicarse con Dios, nosotros, es orando con Él? Y saber lo que Dios quiere es estudiando la Biblia. ¿Qué les parece si tomamos la decisión de ser más estudiosos y reconocer más cómo Dios quiere guiarnos? Oremos, niños. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú siempre te quieres comunicar con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra para conocer y aprender qué es hacer tu voluntad. Guárdanos en cada momento y en cada situación difícil para que decidamos siempre lo correcto, porque tú estarás a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Un herreno nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe,
Nuestro corazón debe caracterizarse por ser un corazón agradecido todo el tiempo. Mira lo que dice el Salmo 50, versículo 14. Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Los peregrinos celebraron el primer día de acción de gracias durante el segundo invierno que pasaron en el Nuevo Mundo. En realidad, era un extraño día de acción de gracias, porque no había mucho por lo cual estar agradecidos. En ese primer invierno terrible había muerto casi la mitad de los miembros de la colonia de Plymouth. Prácticamente ninguna familia quedó sin perder a un ser amado. Pero en el verano de 1621 renació una nueva esperanza. Se regocijaron con una abundante cosecha de maíz. El gobernador William Bradford decretó que se apartase un día para celebrar y orar en muestra de gratitud que aún estaban con vida. Las mujeres de la colonia pasaron días preparando la fiesta. Sirvieron, hornearon y asaron los alimentos. Aún los niños estaban ocupados dándole vuelta a los asados que se cocinaban al aire libre. En un momento de tragedia nacional, los colonos miraron lo que tenían, no lo que habían perdido. Aunque lloraban la muerte de sus seres queridos, su fe los llevó a regocijarse en la maravillosa bondad de Dios. Amigo, amiga, el ser agradecidos nos señala las buenas cosas que tenemos. Nos eleva por encima de nuestras pérdidas. Nos habla de un Dios que satisface nuestras necesidades. Nos hace regocijar por las bendiciones que Dios nos ha dado. El ser agradecidos no ocurre un solo día, es una actitud mental. No es un evento que ocurre una vez al año, es una actitud diaria. El mero hecho de practicar el agradecimiento todo el día marca una diferencia. Una actitud agradecida transforma el estrés que destruye la salud en un gozo que da vida. La autora motivacional Melody Beattie escribe: la gratitud nos lleva a una vida completa. Torna lo que tenemos en algo suficiente y aún más. Transforma el rechazo en aceptación, el caos en orden, la confusión en claridad. Transforma una comida en una animada fiesta, una casa en un hogar, un extraño en un amigo. La gratitud aclara el pasado, nos trae paz hoy y crea una visión para el mañana. El corazón agradecido ve la vida a través de nuevos ojos. En lugar de quejarse por lo que le falta, el corazón agradecido celebra lo que tiene. Pregunto, ¿por qué no hacemos hoy una lista de las bendiciones que Dios nos ha dado? Escribe por lo menos 10 cosas por las cuales estás agradecido hoy. Y al leer tu lista, sentirás un mayor agradecimiento que antes. Y verás que esa es una mejor manera de vivir. De mí sin ti, maestro?
Siempre una melodía dedicada a la adoración a Dios nos deja un corazón lleno de Espíritu Santo y que nos prepara para recibir el pan de vida en esta hora. Hace un tiempo atrás estuvieron participando de la producción de nuestros cultos algunos alumnos de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Uno de estos estudiantes, Brian Ledesma, nos entregó un hermoso mensaje que queremos compartir nuevamente con ustedes, en donde nos compartió el tema El trigo y la cizaña. Los invito a que disfrutemos de este inspirador tema. El trigo y la cizaña. Jesús, mediante 3 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, relata aproximadamente 39 parábolas, y una de ellas es el trigo y la cizaña. Y tú dirás, ¿por qué el evangelio de Juan no relata parábolas? Bueno, el evangelio de Juan, su objetivo es otro, es realzar, enaltecer los milagros de Jesús por medio de su palabra. Sin embargo, los primeros 3 evangelistas relatan parábolas, 39, y uno de ellos es el trigo y la cizaña. Mi nombre es Ryan Ledesma, estudiante de 5º año de Teología. Un gusto estar contigo, amigo, amiga, ahí detrás de la pantalla. Oremos brevemente para comenzar el estudio de la Biblia. Inclinemos el rostro. Padre Santo, que el Espíritu Santo ennoblezca nuestros corazones, que Jesucristo sea el mensaje principal y central, y usted, Padre Celestial, nos guíe en el estudio de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, acompáñame al texto bíblico por allá en Mateo, el evangelio que a muchos lo consideran uno de los evangelios favoritos de las personas, el evangelio de San Mateo. El evangelio de San Mateo, para más o menos dar un contexto general del libro, brevemente, va enfocado a una audiencia en especial, que son los judíos. Los judíos, hasta ahora en su mayoría, no creen en este Mesías histórico, en este Mesías que se encarnó hace 2000 años y que Él sea el Redentor, el Salvador hoy en día. Por eso Mateo se especializa en darle el mensaje a los judíos, para que por medio de las profecías del Antiguo Testamento, por eso Mateo recalcadamente decía y relata y describe en Mateo para que se cumpla la profecía. Ese es un tecnicismo que usa Mateo para hacerle entender a los judíos, mediante las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que Jesús ya había sido profetizado mediante los patriarcas, mediante los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores, y sobre todo la profecía de Daniel capítulo 9. Entonces, Mateo capítulo 13, en ese contexto, Jesús nuevamente relata una parábola. Está el Sermón del Monte, donde Él relata parábolas en su mayoría. También está el Sermón escatológico, donde relata parábolas con un tono, con un fin más escatológico, es decir, escatológico significa que son profecías relativas al tiempo del fin. Bueno, sin más preámbulos, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 10. Ahora vamos al contexto inmediato. Ya vimos el contexto general del libro. Vamos al contexto inmediato. En el verso 10 del capítulo 7, Jesús dice: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Interesante, porque el texto bíblico relata que Jesús solamente hablaba por parábolas, mediante ningún uso más, solamente por parábolas. El texto bíblico también dice y añade lo siguiente, el verso 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, verso 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y aquí vemos cómo Jesús confirma lo que les dije anteriormente. Jesús siempre hablaba por medio de parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de la parábola? Ahora, la pregunta principal,
de este sermón, de esta explicación, es ¿cuál fue el propósito de Jesús al hablar por medio de parábolas? Quiero que me escribas en los comentarios alguna explicación que tú tengas, alguna noción que tú tengas sobre las parábolas, mientras voy construyendo la explicación por medio de las parábolas, para que al final finalicemos todos juntos. ¿Cuál fue el propósito de Jesús por medio de las parábolas? Ahora bien, una parábola ya existía desde mucho tiempo antes de Jesús, inclusive en el Antiguo Testamento. Ahora bien, las parábolas, si nosotros vamos al idioma, en el hebreo, parábola significa en el hebreo machal, que significa sencillamente explicar o sencillamente una metáfora. Ahora, si nosotros vamos al griego, en el cual el Nuevo Testamento está escrito, si nosotros vamos al griego, la definición de parábola, tiene el término griego parabolé. Significa nada más y nada menos que un tipo, una figura o una ilustración. Y esta última palabra me gusta más porque es más clara. Es una ilustración, es decir, Jesús explicaba sus enseñanzas divinas por medio de. Ese por medio de es la ilustración. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hablaba de forma clara? ¿Por qué Jesús no hablaba de forma directa? ¿Por qué Jesús no descifraba, interpretaba las enseñanzas, los principios divinos de manera más clara, más directa? ¿Y por qué usaba metáforas por medio de las parábolas? ¿Por qué usaba una composición literaria, una narración breve, una narración real o ficticia que ilustra una verdad moral o una verdad espiritual? ¿Por qué Jesús ilustra por medio de parábolas? Me imagino que ya estás poniendo en los comentarios cuál fue el propósito de Jesús. Ahora bien, en los tiempos de Jesús, los judíos, especialmente los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran el mayor enemigo en cuanto a interpretaciones de Jesús. Interpretaciones teológicas, claramente. En ese tiempo era mucho peor que en estos tiempos, que tenemos libertad religiosa. Cualquier interpretación teológica que no iba en armonía con la interpretación oral de los fariseos era llevado a juicio y normalmente se le apedreaba o normalmente se le daba muerte. Hoy en día existen muchas interpretaciones. Hoy en día existen muchas denominaciones que tienen su propia interpretación de la palabra. Hoy en día la filosofía se ha mezclado con la teología, lo cual para algunos autores es bueno, para otros no es tan bueno. Pero en ese tiempo era mucho peor. Cualquiera que interpretaba algo diferente que los fariseos o que los saduceos o los escribas era condenado a muerte. Jesús lo sabía muy bien, por eso Jesús era cauteloso. Por eso Jesús explicaba las parábolas por medio de la naturaleza, por medio de escenas conocidas de su audiencia. Por eso Jesús siempre decía, el tecnicismo muy importante sobre las parábolas es el reino de los cielos se asemeja a. Ese es un tecnicismo muy importante que aparece en Mateo. El reino de los cielos se asemeja a. Se asemeja a una red de pesca, se asemeja a una perla, se asemeja a un tesoro, se asemeja a un sembrador que salió a sembrar. En este caso, se asemeja a una semilla. Y ya lo vamos a estar estudiando muy bien, la parábola del trigo y la cizaña. Pero mientras tanto lo estamos construyendo para ir al desarrollo del tema. Muy bien, las interpretaciones de los fariseos era tan especulativo, había tanta interpretación externa, es decir, le añadían más elementos al texto bíblico, a la Torá, en ese tiempo, que es el Antiguo Testamento. Se añadía tanta interpretación que enaltecían más los ritos, más las tradiciones, enaltecían los inmuebles que había en el santuario, más que ir al fin de la ley, más que ir al fin de esos ritos, que era Jesús. Pablo dice, el fin de la ley es Jesucristo, es una guía que te encamina a Jesucristo. En fin, todas esas ceremonias, todas esas interpretaciones, todas esas tradiciones oscurecían
el fin a las personas. El fin era Cristo. Por eso, cuando Jesús vino, se encarnó en ser humano, las personas, y por sobre todo los fariseos, no creían en Él. Porque habían interpretado el Antiguo Testamento por medio de tradiciones, por medio de otras interpretaciones. Comúnmente se interpretaban más cosas de hombres que cosas divinas. Es decir, la interpretación de la Biblia. Por eso, en ese tiempo era un tiempo oscuro. Oscureza de pecado y una oscureza espiritual. Oscuridad espiritual. Y así estaban las personas, con una oscuridad espiritual gracias a los líderes. Por eso es importante que los líderes de iglesia, si tú me estás escuchando, si eres líder, es importante que puedas predicar la palabra de forma clara. Es bueno la teología para una audiencia en sí, para una audiencia que debate asuntos teológicos, que no es malo. Pero si tu audiencia se mezcla entre personas, se mezcla también calidad sociales de vida, la palabra debe ser clara. Jesús, en el Sermón del Monte y en el Sermón escatológico, venían todo tipo de personas, todo tipo de clase media, clase alta, de menos recursos, personas que sufrían, personas que les llamaba la atención Jesús, personas que buscaban en Jesús algo que acusar. Jesús recibía de todo y explicaba la palabra por medio de parábolas de forma clara. Hay alguna audiencia claramente que es más formal, más técnica, más teológica, y tenemos que discernir entre esas dos áreas. Hoy en día hay muchas interpretaciones, dentro de la iglesia también, dentro del cristianismo, y cuando hablo dentro del cristianismo, hablo de la iglesia evangélica, pentecostal, católica, adventista, que son dentro del área de la religión cristiana. Las iglesias que te he nombrado son denominaciones, no confundir con religiones, porque hay más de 6 religiones en el mundo. Entonces, el cristianismo está envuelto en muchas interpretaciones. ¿Y cuál es la verdadera interpretación? Es porque nos hemos desviado de la Biblia. Jesús siempre explicaba la Biblia con un escrito está. Es decir, usaba la Biblia para interpretar la Biblia. ¿Qué manera más sencilla? Bueno, ya hemos explicado lo que es la parábola, que es una ilustración. Y el texto bíblico nos relata la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo y la cizaña? ¿Cuál es su interpretación? ¿Quién representa el trigo? ¿Quién representa la cizaña? Ahora, ya viste, ya más o menos me dijiste en los comentarios, ¿cuál es el propósito de las parábolas? ¿O cuál es el propósito de Jesús al explicar en parábolas? ¿Ya escribiste? ¿La adivinaste? ¿La achuntaste? ¿Ya buscaste en la Biblia? ¿Ya buscaste en algunos libros teológicos? ¿Ya lo sabías? Muy bien, te voy a decir cuál es el propósito de Jesús al explicar por medio de parábolas. Ya te dije que el mundo judío, en los tiempos de Jesús, la iglesia en ese tiempo, las sinagogas, tenían una oscuridad espiritual, es decir, no podían discernir la verdad espiritual por medio de Jesús. Es decir, estaba oscuro, como el tercer caballo de Apocalipsis, que era de color negro, que representa la oscuridad espiritual. Es decir, una iglesia o una denominación religiosa, política, mediante sus tradiciones, dejaron de lado la verdad bíblica y fue una era de oscuridad espiritual. Lo mismo pasó aquí con los fariseos, era una era de oscuridad espiritual. Y Jesús lo sabía. Por lo tanto, como las personas, los judíos, su audiencia, no discernían las cosas celestiales, Jesús explicaba por medio de parábolas las cosas divinas por medio de cosas terrenales, de la naturaleza. Te repito y te recalco. Jesús explicaba por parábolas con el propósito de ilustrar los principios divinos, celestiales, por medio de escenas cotidianas de la vida en ese tiempo. Por eso Jesús usa mucho la agricultura, por eso Jesús usa mucho la pesca, la red, la semilla, el tesoro, excavar el tesoro, la perla, que en ese tiempo tenía gran valor. El efod, la vestimenta de los fariseos estaban llenos de perlas. Ellos estaban identificados con las ilustraciones que Jesús presentaba por medio de las parábolas.
para que ellos pudieran entender. Y aquí se ve la parábola de una semilla. Ellos estaban muy familiarizados con la agricultura. La mayoría de las personas eran trabajadores, sembraban, cosechaban. Por eso Jesús siempre se llevaba a los discípulos o a la audiencia a la orilla del mar, o en los montes, o en el desierto, para que por medio de las escenas cotidianas y por medio de las escenas de la naturaleza, Jesús pudiera explicar de forma sencilla y clara los principios divinos. Vamos al texto bíblico a explicar y desarrollar y construir la parábola del trigo y la cizaña. Vamos al texto bíblico. Leímos del 10 en adelante, el verso 10 en adelante. Ahora vamos a ver la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Antes de, si tú tienes tu Biblia ahí, vamos a leer lo que Jesús dijo de la parábola, porque Jesús relata la parábola y después se explica. Vamos al texto bíblico en el verso 24 del capítulo 13, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Aquí Jesús relata una familia, un hombre que fue a sembrar una semilla. Sin embargo, vinieron los enemigos y sembraron cizaña. Dos personajes principales: el hombre de familia y los enemigos. En ese tiempo, quizás ahora no lo entendemos, pero en ese tiempo era muy normal que alguien por venganza, que un enemigo por venganza se vengue, no quitándole su vida, sino sembrando una semilla que tiene como sinónimo cizaña, para vengarse de su campo, y su campo no solamente crezca en trigo, sino también crezca la cizaña. De esa forma se vengaban las personas, de esa forma ejecutaban sus juicios. Venían en las noches y sembraban la cizaña en la buena tierra. Ya sabemos el contexto de estos dos versículos. Sigamos el texto bíblico, verso 26. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Verso 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el fruto. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña. Personajes principales, elementos principales: el hombre de familia que sembró la buena semilla, el hombre sincero que siembra la buena semilla. Los enemigos, por otra parte, como personaje secundario o antagonista, que siembra la mala semilla en una buena tierra. Ojo con los conceptos que yo voy resaltando por medio de mi tono de voz, porque serán conceptos importantes. Y también están los siervos de este hombre de familia, que curioso, le dicen al hombre de familia: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Recién plantada, recién sembrada en la buena tierra. Y el hombre de familia con experiencia en la agricultura le dice: no, espera que dé sus frutos, y cuando se noten los frutos, ahí recién atadla en manojos, lo que es el buen fruto, y lo otro, quemadlo. Los discípulos que entendían todos estos conceptos de la naturaleza, entendían todos estos conceptos de su vida cotidiana, de la agricultura, aún así no pudieron entender la parábola. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados. Los fariseos no le explicaban por medio de parábolas, le explicaban todo lo que eran las tradiciones o las 603 tradiciones orales que le añadían al texto bíblico. Impresionante. Impresionante cómo los fariseos, inventaron interpretaciones bíblicas por medio de su propia interpretación de hombre, imperfecta. Vamos a lo que dijo Jesús, a la interpretación de Jesús.
Los discípulos le preguntaron a Jesús. Primera enseñanza después de todo este desarrollo. Es muy bueno, cuando no entendamos algo, ir al texto bíblico primero. Tenemos que fijarnos en 3 conceptos para ir al texto bíblico. Tenemos que fijarnos en 3 elementos. Primero, que lo que estás leyendo tú, que lo que estamos leyendo nosotros, sea inspirado. Diga la verdad, ¿ok? Que sea inspirado, que diga la verdad. Y también cuál es el fundamento que aquel tiene. El texto bíblico es inspirado, claramente. Primera de Pedro lo dice. También el texto bíblico es divino. Obviamente Jesús lo dice. Y Jesús habla con fundamento. Por lo tanto, cuando tú no entiendas algo, es bueno que tú vayas a la primera fuente, a la Biblia. Después existen otras fuentes, como libros teológicos, escritoras que interpretan la Biblia. Pero recuerda que ellos son hombres. Aquí Dios usó personas bajo su inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, los discípulos hicieron bien al preguntarle a Jesús, y Jesús explica la parábola. Aquí nos vamos a saltar al texto, al verso 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, después de despedir, verso 36, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús responde, el verso 37, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios según Marcos, que relata la misma parábola, pero mediante otros conceptos, otras áreas, mediante otro punto de vista, pero en realidad es la misma parábola. La semilla es la palabra de Dios, pero el que va a sembrar es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la Biblia se asemeja o se interpreta como Jesús. Está tanto en Daniel, está en Apocalipsis y también está en los Evangelios. El Hijo del Hombre. Jesús también dice, el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino también a salvar. Muy bien, el Hijo del Hombre es el sembrador, es el que planta la buena semilla. Es el Hijo del Hombre, es decir, el hombre sincero de campo es Jesús. Jesús siembra la buena simiente, la buena semilla, y Jesús nunca se equivoca. Jesús cuando planta, planta para cosechar buenos frutos. Sin embargo, el texto bíblico sigue. Verso 38, el campo es el mundo. Nuevamente Jesús explica, el campo es el mundo. Ahora bien, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Jesús nuevamente explica de forma clara esta parábola y los discípulos de ninguna manera se pueden confundir. El campo es el mundo. Ahora bien, si el Hijo del Hombre planta la buena semilla, es decir, su palabra, para que su palabra sea digerida y así pueda transformar los corazones de las personas, lo hace por medio de la iglesia. Aquí dice, los hijos del reino son los siervos. Los siervos, en el griego, doulos, ¿qué significa? Claramente siervo o esclavo de Jesús, para hacer la voluntad de Dios. Son los que llevan la buena semilla, las palabras de Dios al mundo, por medio de la iglesia. Y perfectamente lo podemos interpretar el campo como la iglesia. Porque estamos hablando entre amigos, entre hermanos, hermanas, que más o menos discernimos las cosas espirituales. Ahora bien, aquí dice el texto bíblico, las cizañas son los hijos del malo. Es decir, existen hijos del reino como hijos del malo. Jesús también más adelante le dice a los fariseos que ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo porque hace las cosas de él. Por lo tanto, en el mundo sí existe. Y en un contexto espiritual, en un contexto eclesiológico, eclesiástico, de iglesia, sí existen hijos del reino e hijos del malo. Es un error decir que todo el campo, toda la iglesia es buena simiente. Porque Jesús dice claramente a sus discípulos que hay hijos del reino y hay hijos del malo. Y ojo, plantados en el mismo campo, plantados en la misma iglesia, plantados en la misma confraternización, hay dos tipos de semilla, de los hijos del reino y los hijos del malo. Existen los siervos del reino y los siervos del enemigo. Pero la cosa impresionante aquí es que están plantados en el mismo campo. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Sigue el verso bíblico, verso 39.
el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Una explicación más profética, escatológica, de los dichos de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña está bien explicado en Apocalipsis. La sesión de la ciega, no la sesión de los 144.000, no la sesión del mensaje de los 3 ángeles, sino en la última sesión de Apocalipsis 14, la ciega final, que habla también de 2 bandos. Muy bien, para ser breve y para ir ya al clímax y finalizar este sermón. Ya te he dicho que hay 2 tipos de semillas, es decir, 2 tipos de personas. Interesante, porque están plantadas en el mismo campo, en la misma iglesia. Y el hombre de campo le dice, no cortéis lo malo, sino deja que crezca. Es decir, en el campo, en la confraternización hay una mezcla. En el mundo de la teología, de las interpretaciones teológicas, se diría que es un sincretismo religioso. Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay una mezcla entre lo bueno y lo malo. Yo no estoy hablando de discusiones, yo no estoy hablando de distintas opiniones, que eso es muy normal. Yo aquí estoy hablando de intenciones del corazón. Hay intenciones que son buenas y hay otras intenciones que no son tan buenas. Hay siervos que se ven como siervos, pero en realidad son hijos del malo, son mala simiente, son mala semilla. Y nosotros no nos podemos dar cuenta de eso porque aún están germinando, aún están creciendo. Y recuerda que en la agricultura, tanto el trigo como la cizaña, al momento de crecer, en los principios de su crecimiento, de su desarrollo, son iguales. ¿Dónde se marca la diferencia? Es cuando ya están maduras, es cuando la cosecha ya está listo para cegarse, es cuando la cosecha ya está listo para cortarse. Es cuando la cosecha ya está listo para dividir entre el trigo y la cizaña, pero no antes. La cosecha es el fin del mundo, dice Jesús, es decir, su venida, cuando los santos ángeles segarán, cuando los santos ángeles dividirán los grupos. Ahí es donde Jesús hará un juicio, ahí es donde Jesús decidirá, ahí es donde Jesús dará su testimonio y manifestará su carácter y el carácter de los hijos del malo y del propio enemigo, del propio malo. Es ahí, en la siega, en el fin del mundo, no antes, cuando estamos en el tiempo de gracia y cuando las personas malas se pueden decidir por el lado bueno. Por eso es una mala función que nosotros hacemos, es una mala forma, es un mal hábito poder decidir antes que Jesús. Pablo dice, no juzguéis antes de tiempo hasta que el Hijo del Hombre venga. No podemos juzgar antes de tiempo ni actitudes de carácter, ni interpretar corazones de las personas porque no nos dio esa función. No podemos manifestar caracteres de otras personas para llevarlo a un juicio o a difamar. No podemos juzgar. Hablo de difamar, de murmurar. Hablo de hablar mal del otro. Jesús no nos dio esa función. Esa función es de Jesús mismo, de juzgar. Recuerda lo que dice en Juan 5:22. El Padre no juzga a nadie, sino que le dio todo juicio al hombre. Jesús tiene la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, porque es Dios. Y también siendo humano, no pecó, por lo tanto tiene la potestad de decidir. Él es el que discierne los pensamientos, el corazón de las personas. Por lo tanto, Él decide. No tú, no yo, no mi hermano, no nadie, ningún amigo. Ni siquiera en las cosas seculares, en los trabajos. Jesús no nos dio esa función. Esa función es de Él. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu amigo? ¿Por qué quieres cortar a tu amigo antes de tiempo? Pero lo que sí es cierto, que hay una mezcla en tu grupo, en tu iglesia, hay una mezcla. Tu decisión no es juzgar ni interpretar. Todo lo contrario. Jesús nos llama a amar al prójimo. Jesús nos llama a amar al enemigo. Jesús nos llama inclusive. Él dice en otra parábola un poco más atrás. Dice que si os amáis a vuestros
a vuestros hermanos, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Amad a vuestro enemigo también. Ese es el amor de Dios. Porque es fácil amar a quien me cae bien, pero es difícil amar a quien no me cae bien. Eso es difícil. Pero Jesús nos manda a hacer eso. Jesús, al final, en la siega, cuando Él venga, Él discernirá y pondrá en manifiesto el carácter de las personas. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la conclusión de esta parábola, de toda esta explicación? Primero, hoy estamos en un mundo de oscuridad espiritual. Hoy estamos en un tiempo donde hay muchas dificultades, hay un tiempo donde hay mucha maldad, hay un tiempo donde nos da miedo salir a la calle a comprar. Hay una oscuridad espiritual, hay una oscuridad en la propia iglesia también. Por lo tanto, el llamado es, como lo hicieron los discípulos, ir a Jesús, tanto en la palabra de Dios, tanto como en la oración y en la reflexión. Ir a Jesús es lo único y lo más importante, lo que es innegociable. Para que Jesús te diga por medio de su palabra qué es lo que tienes que hacer. Para eso necesitas una comunión diaria con Dios. Ir a Jesús diariamente con Dios. Los discípulos estaban diariamente con Jesús. Y ya ves lo que fueron los discípulos. Mateo escribió un evangelio que se expandió en todo el mundo. Juan escribió el Apocalipsis. Marcos, después de ser un poco tímido, dice la historia, de ser un poco cobarde, terminó escribiendo un evangelio. Lucas terminó siendo médico escribiendo el evangelio de Lucas. Todos los que estuvieron con Jesús terminaron siendo hombres exitosos y siervos de Dios. Sin embargo, también había un Judas entre los discípulos. También había un Ananías y Zafira dentro de la iglesia primitiva. Había mezclas. Jesús, ¿qué hizo con Judas? Nada. ¿Qué tienes que hacer con tu prójimo que, según tú aparentas, que tiene un falso corazón? ¿Qué tienes que hacer tú? Nada. Dejó que el propio Judas manifestara su propio carácter. Y al final sí lo hizo. Lo vendió y al final se suicidó. Terminó quitándose la vida. Porque no soportó la culpa de entregar al propio Hijo de Dios. Judas sabía que era Hijo de Dios. Lo mismo pasa como segunda enseñanza, lo mismo pasa hoy en día en la iglesia. Sabemos en quién creemos, sabemos quién es Jesús, creemos en su palabra, creemos en Dios, creemos en la Trinidad, en la deidad. Pero te digo, tristemente, que el diablo también cree y tiembla. Lo que tú tienes que hacer es creer y ser un siervo, es decir, servir. Y no cortar las ramas antes de tiempo. Porque Jesús no hizo eso ni con Satanás, ni con Judas, ni con Ananías y Zafira, ni con el siervo de Pablo, que Pablo relata en una de sus cartas que tenía un siervo que al final desertó y habló mal de él. Tú lo puedes buscar en la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? Nada. El propio carácter se ve en manifiesto en la cosecha. Segunda enseñanza. Tu deber no es juzgar. Ya te hice la invitación a que veas el significado y las consecuencias de juzgar, que no son para nada agradables. Te digo un verso bíblico. Muchas personas dicen que cuando la persona juzga, usurpa el tribunal de Dios, porque Dios, Jesús, tiene esa función de juzgar. Y te quiero decir que esa frase es falsa. Aquel que juzga, aquel que difama, no tiene calidad de usurpar el tribunal de Dios, porque Jesús no vino a juzgar, sino a salvar, dice el texto bíblico. Por lo tanto, Jesús no quiere juzgar a nadie, porque es tiempo de gracia. Todo lo contrario, quiere sembrar la simiente para que dé fruto de gracia, fruto para su gloria. En un tiempo Jesús juzgará, hoy no. Aquel que juzga no usurpa el trono de Dios, sino el trono del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Es el que originó todo pecado. El que juzgó al propio Jesús. Por lo tanto, no estás usurpando el trono de Dios, sino el trono de Satanás. Tercera enseñanza y última. Hay una mezcla. Hay un crecimiento entremezclado que tú no lo sabes, ni yo no lo sé. ¿Qué tienes que hacer tú? Y este es el llamado principal. Los siervos, Jesús, el hombre de campo, le dice, no cortéis nada. Todo lo contrario. Y después Jesús le explica que los siervos son los hijos del reino y tienes que vivir, comportarte como un hijo del reino, intachable, sin juzgar,
solamente servir. Si te juzgan, si te difaman, sirve. Si murmuran sobre ti, sirven. Yo sé que le estoy hablando a alguien que ha sido muy difamado. Yo le estoy hablando a alguien que ha sido muy juzgado. Le estoy hablando a alguien que los mismos amigos, familia, hermanos de iglesia te han difamado. Te quiero decir que eso es completamente normal. No estoy hablando de pecados manifiestos en el cual como consecuencia, como resultado, te apartan de la iglesia. No. Yo sé que te han difamado a ti. Eso es normal. Pero tú tienes que comportarte como un hijo del reino, sin vengarte como lo hacen los enemigos si plantan la mala semilla. Todo lo contrario. Jesús le dijo, no lo hagáis. Y Jesús te dice a ti, no lo hagas. Sigue adelante, compórtate como un hijo del reino. Sirve a tu Señor. Sirve por medio de tus dones. Y se te será añadido al final de los tiempos cuando Jesús venga. Siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios es el único que toma la decisión. Sin embargo, el desarrollo del carácter es decisión de nosotros. Dios te bendiga. Un abrazo donde tú creas que estés. Reflexionemos en la palabra de Dios. Gran abrazo. Bendiciones para ti. Agradecemos a Dios por el mensaje de hoy. Es nuestra decisión qué queremos ser en la vida cristiana y en el proceso de preparación para cuando Cristo venga a buscarnos. Que el Señor nos ayude a que contribuyamos a que otros conozcan de Jesús y de su amor por sus hijos. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan disfrutar de una linda tarde de sábado. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.